segundo, que también es obvio para nosotros, pero que a veces no nos responsabilizamos de ello, y es el rol que juega el Valle del Cauca en esta región. Y es que cuando nosotros somos el departamento que tiene los mejores datos o los mejores informes, los mejores resultados, también tenemos una responsabilidad de jalonar al resto de la región, y ahí nos está costando trabajo. Pero estos son los resultados que queremos compartir hoy, que queremos compartir de la mano de CIPE y de Colombia Risk Analysis, para poder iniciar un trayecto de acompañamiento en donde ojalá podamos ir entregándole rutinariamente a nuestra región información calificada de cómo nos vamos comportando frente al riesgo político, de cómo funcionan las circunstancias y las dinámicas de nuestra región, cómo se van entrelazando en las diferentes subregiones que tienen nuestros departamentos. Este es el ejercicio que además amerita para que el sector empresarial haga un nuevo ejercicio de ciudadanía corporativa, donde entiende que tiene un comportamiento y que tiene una necesidad de pensar su desarrollo corporativo de una manera diferente, que ya no son solo aquellos indicadores de productividad los únicos que marcan la pauta, que hay necesidad de encontrar en otros indicadores la clave para el crecimiento de sus empresas, que necesitamos entender qué está pasando con las dinámicas políticas, las sociales, las de seguridad en nuestra región, en nuestro contexto, que también impiden la competitividad. Por eso, nosotros desde la Cámara de Comercio, en alianza con ProPacífico, con la Unidad de Acción Vallecaucana y las diferentes agencias de nuestra región, hemos decidido que es fundamental que los empresarios de la región tengan acceso a esta información, y para el 2024 queremos que esta sea una información constante para la región. Así que estaremos trabajando con Ángela y con Sergio para que esto suceda, y que ustedes y los demás empresarios que nos acompañan, no solo los conectados que nos acompañan de Nariño, Cauca, el resto del Valle y de Chocó, en alianza con las 12 cámaras del suroccidente colombiano, podamos hacer una buena entrega de esta información. Pero el evento de hoy está en cabeza de Ángela, así que bienvenida, Ángela, a esta tu casa siempre. Muchas gracias nuevamente por el esfuerzo, por el constante apoyo que CIPE da no solo al Valle del Cauca, sino al desarrollo empresarial, y que podamos hacer estos ejercicios que son fundamentales, porque la generación de data y la consecución de información es donde parten las buenas decisiones. Muchas gracias a ustedes por este esfuerzo. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto de verdad estar en la Cámara de Comercio de Cali. Siempre me siento como en casa, me encanta trabajar con esta Cámara, y a CIPE, muchas gracias por la hospitalidad, Luis Fernando, y un saludo para todos. El Centro Internacional para la Empresa Privada es una organización no gubernamental de Estados Unidos. Nosotros hacemos parte del Fondo Nacional para la Democracia, que es una iniciativa para promover, pues como su nombre lo indica, la democracia alrededor del mundo. Es un fondo financiado con recursos del Congreso de los Estados Unidos. Y nosotros lo que hacemos alrededor del mundo es promover la relevancia que tiene la empresa privada para el buen suceso de la democracia. Nosotros trabajamos en más de 80 países y nos dedicamos a todo tipo de temas que promuevan el buen desarrollo de las empresas y del mercado, desde temas de transparencia, temas de incidencia en el sector público, temas de oportunidades para pequeños empresarios y todos aquellos que verdaderamente puedan contribuir a que las empresas hagan buenos negocios, y que cuando hagan buenos negocios fortalezcan el desarrollo de sus países, de sus regiones y la institucionalidad democrática. En el caso de Colombia, trabajamos en distintos frentes que van desde temas de transparencia. En el Valle tenemos un proyecto muy bonito de inclusión de las mujeres en la empresa privada,
pero hay un tema que hemos trabajado ya por más de 5 años, que es el tema de la voz de las empresas, de hacer seguimiento a lo que las empresas hacen y cómo también las empresas pueden hacer sus negocios. Inicialmente hicimos, de la mano de Jaime Arteaga y Asociados, que aquí está Jaime, ahora lo van a conocer, un seguimiento muy juicioso a lo que pasa con las empresas en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto. Han sido 5 años de datos estadísticos muy juiciosos de lo que está pasando en las 16 regiones PDET, en los 170 municipios que las conforman, para ver cuál es el aporte de las empresas, cómo contribuyen al desarrollo de las regiones, si crecen sus inversiones o no, si apuestan por las oportunidades que les da el gobierno con los incentivos para inversión de las regiones. Pero más recientemente quisimos agregar un elemento que nos parece muy relevante, que es el tema de análisis de riesgos. Lo que nosotros hemos visto en el país es que no tenemos la cultura de la información. Tomamos decisiones muy inmediatas sin que se basen en el análisis. Tengo que decir que lo que uno ve es que las empresas muy grandes hacen ejercicios juiciosos de riesgos, porque riesgos hay en todos los negocios, eso es parte de la apuesta de ser empresarios, pero lo cierto es que no las hacen con datos ciertos. Y si son empresas más pequeñas, no las grandes que tienen un equipo dedicado a esto, pues es aún más complejo. Entonces a nosotros nos parece que desde CIPE poderle proveer información a los empresarios y también ahora a los gobiernos nuevos sobre cuáles son las oportunidades regionales, dónde están los riesgos que atender, pero también las oportunidades para trabajar mancomunadamente, pues es lo que necesitamos para que pasen buenas cosas. Escogimos la región de Pacífico para trabajar empezando esta coyuntura de tener elecciones y unas muy buenas oportunidades para el año entrante para presentar este ejercicio tanto de la oficina de Jaime Arteaga y Asociados como de Colombia Risk Analysis. Esperamos que esta información sea muy útil para ustedes como empresarios, como organizaciones que hacen seguimiento a lo que pasa con la economía y que permite el desarrollo del Pacífico y que eso nos permita continuar para adelante con unas buenas expectativas. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a Jaime Arteaga, que nos va a presentar la primera parte, que es el análisis del Observatorio de Inversión Privada, y seguidamente a Sergio Guzmán y a Catherine Galindo de Colombia Risk Analysis. Muchas gracias. Bueno, gracias. Básicamente de lo que nosotros, con lo que nosotros molestamos, es con que la construcción de paz no se puede si no hay un crecimiento empresarial. Todo el tiempo uno oye a todo el mundo repartiendo plata para aquí y para allá, ¿cierto? Que no, que se necesita para reparación, que se necesita para víctimas, que se necesita para desarrollo, claro, pero quien genera la plata son las empresas. Entonces se necesita un crecimiento alto de las empresas para lograr la implementación del acuerdo de paz. Sin eso no hay forma. Con un gran drama, y es que el país, la educación y la salud de los colombianos lo producen las regiones, y eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, yo creo que ustedes han oído la frase de falta de presencia del Estado en el territorio. Eso es la locura, o sea, es la forma más absurda de centralismo que hay, cuando uno no considera que las alcaldías y las gobernaciones son Estado. Lo que hay en Colombia es un Estado central que se chupa la plata de las regiones, que recoge la plata de las regiones y vuelve y las baja. Y por eso para nosotros como observatorio es tan importante y tan valioso el acuerdo de paz, porque en últimas el acuerdo de paz lo que ha servido, como los otros acuerdos de paz que funcionan más o menos de manera ordenada o organizada, es como abrir la puerta del mercado. Esta es una iniciativa que venimos haciendo ya hace 6 años y básicamente sobre un principio, y es que la democracia se expande en la medida en que exista un sector privado fuerte. Es eso lo que da sostenibilidad. Ninguno de los otros caminos da ese nivel de sostenibilidad. El observatorio lo que propone es básicamente una plataforma de diálogo
¿Qué ha pasado con después del acuerdo de paz en la región Pacífico Medio, en los PEDET? Porque nosotros, básicamente el observatorio se enfoca es en la inversión privada en los PEDET, que son las regiones priorizadas por el acuerdo de paz, que son las más afectadas por la violencia. Pacífico Medio está compuesto por Buenaventura, Charit, ¿cuáles son los otros dos municipios? Bueno, desde que se firmó el acuerdo de paz, se han triplicado la creación de empresas en los territorios PEDET. Es decir, quienes hemos tenido la oportunidad de crear empresas sabemos que ese es un acto de irresponsabilidad. Básicamente uno no sabe qué viene, o un acto de optimismo. Desde que se firmó el acuerdo de paz, en esos municipios hoy se ha triplicado la creación de empresas. Solo para el 2022, la inversión social privada reportada por las grandes empresas en los municipios PEDET fueron casi $500 millones de pesos. Haga de cuenta, la entidad que tiene el Estado para la reconstrucción de los territorios, la Agencia de Reconstrucción del Territorio, tiene un presupuesto de $90.000 millones de pesos. Las empresas, solamente en inversión social, se gastan $500 millones de pesos, sin contar el mecanismo de obras por impuestos. El mecanismo de obras por impuestos hoy en día se elevó a $500 millones de pesos, están subiéndolo a $800.000 millones de pesos, y eso también viene del sector privado. Luego, la implementación del acuerdo de paz está dependiendo del sector privado. O sea, $500 millones de pesos ponen un grupo de empresas de las 165 que reportan en el índice de inversión social privada. Otro $500 millones de pesos lo ponen empresas en forma de obras por impuestos. La implementación del acuerdo de paz está en manos de lo que invierte el sector privado. Y el observatorio ha identificado más de 16 proyectos ancla que tienen una capacidad dinamizadora. ¿Qué ha pasado con la región del Pacífico Medio? Primero, contar que cuando vemos el número de empresas creadas por cada 100.000 habitantes en el Pacífico Medio, ustedes pueden ver que en 2017 estaba similar a los municipios PEDET, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Hoy en día, en los municipios PEDET, en esa región de Pacífico Medio, que está incluida Buenaventura, Guapí, López de Micay y Timbiquí, se crean 436 empresas por cada 100.000 habitantes, el doble de lo que se crea en el resto de los PEDET. Luego, en esos territorios hay una creación de empresas que desde el acuerdo de paz se ha disparado. Sin embargo, digamos, cuando hablamos del comercio en esos territorios, digamos, Buenaventura es el 90% de ese monto. Buenaventura ha estado muy golpeada. De hecho, el ICA, que es el impuesto de industria y comercio que se genera a nivel local, pues venía alto el crecimiento, pero en el 2018 se pegó una descolgada del menos 11% y desde entonces no se ha recuperado. Buenaventura no se ha recuperado. Está lejos de llegar a un proceso de recuperación en la cual el comercio, que además el ICA es una combinación entre la cual está el comercio formal y el comercio informal. Y aquí hay una cosa importante que anotar. El Consejo Privado de Competitividad lo ha dicho en todos los tonos, el objetivo final no debe ser la formalización empresarial. La economía informal genera recursos para los territorios. Lo que llama el gobierno nacional economía popular es muy importante, pero esa economía tiene que crecer dentro de ciertos parámetros de responsabilidad. Entonces, en el caso del Pacífico Medio, el ICA, la generación de ingresos por ese impuesto a nivel local ha sido bajo. Por otro lado, vamos a ver si logro. Me ayudas con el slide, que creo que hasta aquí llegó la pila. Listo. No. Listo. En inversión social privada para el desarrollo nos encontramos que tenemos identificadas al menos 21 gran compañías que hacen inversión social en esta región del Pacífico Medio.
Eso es importantísimo. Tenemos 21 compañías dentro de las 1000 más grandes de Colombia que están haciendo inversiones en ese territorio de carácter social. Otro punto importante es el de obras por impuestos. A lo largo de todo este tiempo ha habido un jurgo de programas de obras por impuestos, no ha habido un solo programa de obras por impuestos en el Pacífico Medio. Luego hay una ventana de oportunidad para involucrarse con ese mecanismo y es muy importante transmitírselo a los puertos, transmitírselo a las empresas que están en esos territorios de que propongan obras por impuestos para el territorio. ¿Cuáles son las propuestas que tiene el observatorio para el país? La primera propuesta son 3 líneas de trabajo, una visión estratégica de desarrollo, acciones de fomento diferenciado, el régimen tributario para la reconstrucción. ¿Qué proponemos en visión estratégica de desarrollo? Primero, mantener el enfoque de los PDET con acciones diferenciadas. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, esos municipios tienen unas condiciones que hacen que sea más complicado el desarrollo. Entonces, creemos que el enfoque es fundamental. Para nosotros, el tema de la paz total ha sido conflictivo en tanto que ha generado una falta de claridad sobre cuál es el enfoque territorial. Y la paz sin enfoque territorial no funciona, porque en últimas un territorio no es solo una geografía. Un territorio, por definición, es un espacio en el que se constituye una serie de relaciones sociales, políticas y económicas. No es necesariamente el trazado de un municipio. Y esos territorios requieren una priorización, un reconocimiento. Entonces, por eso mismo insistimos que se siga manteniendo esa priorización y ahí vemos un problema con la iniciativa de la paz total, porque la paz total está de alguna manera quitando el foco de la implementación de un acuerdo que hasta ahorita ha sido importante. Digamos, también insistimos en que hay que hacer una revisión de la estrategia de sustitución de cultivos de economías ilícitas hacia uno de ecosistemas productivos. Las economías ilícitas coexisten con economías lícitas. Entonces, pensar solamente en la lógica de los cultivos ilícitos, pues es la embarrada porque empiezan a tomarse decisiones que hacen más complicado el desarrollo en esos territorios. Entonces, controlar la entrada de cemento, controlar la entrada de gasolina porque son insumos para la producción de coca. No, hermano, es hacer más fregado la construcción de vivienda y hacer más costoso el transporte en territorios donde ya es costoso. O sea, ¿qué sacamos limitándole el acceso a la gasolina de territorios como Tumaco, como territorios productores, cuando ya de por sí es un camello conseguir cemento, cuando es un camello conseguir gasolina simplemente bajo esa lógica de sustitución? No. Lo que creemos es que hay que crear unos ecosistemas productivos. Por ejemplo, en Colombia no se ha hecho un solo peso de inversión en las cadenas de logística, eso quiere decir en los mecanismos de transporte. Todo el mundo piensa que bajo esa lógica la inversión en los territorios es para que los campesinos sustituyan su economía ilícita. Mientras tanto, no se ha gastado ni un centavo en fortalecer a las asociaciones de transportadores para que puedan hacer una mejor logística. Creemos que hay que desarrollar pactos regionales gana-gana con la industria extractiva presente en estas regiones. Miren, la industria mineroenergética es la que paga la salud y la educación de todos los colombianos, es lo que paga todo este medio sistema de bienestar en el cual vivimos. El tema de la transición energética, como está propuesta, lo que hace es castigar aún más a los municipios productores que son regiones alejadas del país. Entonces el Estado central coge las regalías, coge la plata que producen esas regiones. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de los municipios productores de La Guajira per cápita es 5 veces el Producto Interno Bruto del país y viene la pobreza más macha. ¿Por qué? Porque el Estado central se chupa todos los recursos. O sea, Barrancas pagándole la salud y la educación a la gente en los centros urbanos. Entonces toca hacer un acuerdo regional. Y además esos acuerdos regionales gana-gana son importantísimos porque tienen que modificarse. Todo el cinturón de cobre en Colombia está sobre el Pacífico biogeográfico. Pasa desde arriba por Córdoba, baja por Chocó, llega hasta Tumaco toda la producción de cobre, todo el eje posible de producción de cobre en el país. El mundo está demandando cantidades ingentes de cobre. Europa y Estados Unidos quieren provisionamiento de cobre responsable. Entonces tenemos dos caminos.
O volvemos a condenar a Chocó a la ilegalidad, o construimos un acuerdo gana-gana en el cual Chocó pueda sacar lo mejor de esa posibilidad para avanzar. Entonces sí creemos que hay que construir unos acuerdos gana-gana con la industria extractiva en esos territorios, porque si uno se va, por ejemplo, a Arauca que está cascado por el ELN, o sea, no saben qué más darle más duro a Arauca, o por ejemplo el Catatumbo, y pues no hay una relación una relación positiva entre el resto de la nación y esa industria en esos territorios. Clave que desde ya se visualice cuál va a ser las reglas para la explotación de cobre en vez de decir que no, porque mientras la economía mundial lo exija, podemos hacerlo poniendo nuestras reglas de manera ordenada, o puede ocurrir como ocurrió en otros países con el coltán y como ocurre en Colombia con el oro. Tenemos que construir un acuerdo gana-gana en torno a la explotación de minerales, y ahí el Pacífico tiene un montón de oportunidades grandes para lograr un acuerdo. Fortalecer las capacidades logísticas y de abastecimiento, como les decía, hasta ahora, como todo esto se tratan como, digamos, son regiones que se tratan como si fueran núcleos de producción ilícita, o sea, son regiones que no vemos más allá de lo que pueden aportar, y eso hace que nuestras decisiones sean en función de sustitución de economías o de atención humanitaria, pero no en construcción de ecosistemas de desarrollo. Necesitamos fortalecer unos sistemas de logística y de abastecimiento, además porque no podemos esperar a que se construyan las carreteras. Ojalá se construyan, pero mientras no se construyan nos toca recurrir a sistemas logísticos inteligentes, porque la gente no se puede esperar hasta que a alguien se le dé la gana construir una carretera. Entonces necesitamos incorporar tecnologías que permitan que la logística sea más inteligente, y de hecho funciona, si no la gente estaría peor desobada. Cuando uno va a los territorios hay mecanismos de transporte y logística que han superado las barreras de falta de infraestructura, transportes comunitarios, mecanismos de acopio, cosas simples que pueden mejorar los mecanismos de infraestructura. Lo segundo que nosotros pedimos son acciones de fomento diferenciado. Todo está hecho para que en las regiones las cosas sean más complicadas. Fíjense esto, mientras que en Colombia en la última década los territorios, las áreas sembradas de los principales cultivos del país han crecido 7.8%. En los municipios categoría 6 ha crecido 5%. Luego, cada día que pasa, las regiones se quedan más atrás de los centros urbanos. La periferia se va quedando cada vez más rezagada porque la estructura está así. Entonces creemos que haya un sistema de acciones de fomento diferenciado. Una ventanilla única de programas de apoyo empresarial en los PEDET. Como los indicadores del gobierno nacional, como de cualquier gobierno, o de los indicadores del gobierno departamentales, cuántas empresas han fortalecido, pues hay un incentivo para fortalecer empresas donde se concentran, no donde están en la periferia. Pues el número de empresas es como contando cabezas. Si yo voy a fortalecer 500 empresas, no me voy a ir a Guapi, porque hay poquitas y me sale más caro. Entonces es necesario que haya una ventanilla única. Uno de los temas, ahorita que voy a referirme al tema anterior de infraestructura, y es que en Colombia nunca se ha transparentado las prioridades de inversión en infraestructura regional. Nunca. Si ustedes van al INVIAS y le preguntan cuáles son los presupuestos de inversión en vías terciarias, no existe la posibilidad que usted acceda a nivel nacional, porque todo se hace con unos acuerdos en el centro del país de carácter político. Entonces usted nunca va a saber si un municipio está recibiendo la misma inversión en infraestructura que otro municipio. Nunca. Lo mismo ocurre con los programas de apoyo. Otro elemento es un mecanismo de flexibilización y apoyo para fiscal a los trabajos formales creados por MIPYMES. Colombia tiene una carga prestacional tremendamente alta. De hecho, en Colombia por eso no se ha logrado reducir un 1% la tasa de informalidad, porque usted tiene que asumir el 52% de carga prestacional sobre cada empleo que genera. O sea, imagínese, usted tiene un empleo y tiene un 52% de carga prestacional. Por un lado, para el pequeño emprendedor eso es una carga mortal, sin mencionar, digamos, los costos que implica hacer un reemplazo de personas. Pero por el otro lado, desde el empleado o desde la mano de obra, también hay una serie de incentivos que desestimulan la formalidad.
Hay un sistema muy eficiente de repartición de subsidios. Entonces, claro, una persona no ve un incentivo de retirarse del Sisbén, una persona no ve un incentivo de retirarse de un subsidio asociado al Sisbén. Cuando usted va a entrar en una papelería a trabajar en San Vicente del Caguán, usted le dice, no, yo le doy un salario mínimo y carga prestacional. La persona dice, deme la plata del salario mínimo, pero no me dé la carga prestacional, que yo igual recibo un subsidio ya sea de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, y adicionalmente estoy en un sistema subsidiado de salud que es similar al del contributivo en el término de salud. Entonces, aquí hay una serie de incentivos en los territorios que además son desincentivos a la formalidad laboral. Y eso lo hemos visto ya largo, por ejemplo en Tumaco. En Tumaco es sobadísimo para las empresas contratar de manera formal una empresa, porque usted tiene la oportunidad de hacerse una fila durante un día al mes, recibe su subsidio y sin embargo sigue trabajando y tiene un sistema de aseguramiento de salud similar al del contributivo. Entonces necesitamos, reconociendo esa existencia, pues deberíamos más bien diseñar un mecanismo de flexibilización y apoyo para fiscales a los micro y pequeñas empresas de esos territorios. Eso ya se ha hecho. Entonces, si una microempresa va a contratar a un trabajador y esa microempresa está basada en un PEDET, pues que el Estado asuma una parte de la carga prestacional, a ver si de pronto dentro de la negociación se puede compensar eso con mejores salarios. Priorizar la presencia física del Banco Agrario, porque es que ese es otro de los puntos. En los municipios PEDET no hay un crédito de vivienda, nadie puede comprar una casa, muy poco crédito de consumo. Y eso se debe a que los créditos se bajan a través de banca comercial. La banca comercial opera de la misma manera, tenga o no tenga un respaldo de Finagrario o del FONADE. Yo puedo tener el crédito garantizado, pero la banca comercial me va a aplicar los mismos créditos de asignación del crédito. El Banco Agrario tiene mayor flexibilidad. ¿Por qué se había quitado la presencia del Banco Agrario? Porque eso se había vuelto un sitio donde llegaban las FARC, el ELN lo bombeaba, entonces le ponía una bomba, entonces hacía el retiro en el territorio. Ya no hay razones para que eso ocurra. Debe haber presencia física del Banco Agrario en los territorios. El otro punto es formas de crédito canalizables a través de los intermediarios en centros poblados. Es muy curioso que Colombia es tan atrasado frente al acceso al crédito frente a regiones como la misma África. O sea, en África usted desde hace muchos años usted podía hacer traspaso de recursos vía mensaje de texto. Aquí en Colombia eso no había llegado. Al final de cuentas, ustedes han visto que cuando ustedes diligencian, no sé si cuando diligencian el formulario del crédito, le piden a usted 3 referencias comerciales y 3 referencias familiares. Eso se debe a que ese es el origen del crédito. El origen del crédito es la referencia personal y familiar. Eso se quedó en el formato y va a seguir en ese formato. ¿Qué es lo que pasa? La asignación del crédito creemos que debe ser a través de los centros de acopio y distribución, es decir, digamos, es el centro de acopio y de distribución quien debe asignar eso con base en la reputación de la persona que lo toma, no en base de otros ingresos. Entonces, es importante crear sistemas diferentes de crédito que hoy en día los vemos todavía en los formatos de crédito, pero que deberían ser asignados así. Y finalmente, lo que estamos pidiendo es un régimen tributario para la reconstrucción. Ese régimen tributario será posible en la medida que no se siga estigmatizando la empresa privada. Y eso es absolutamente fundamental. No hay manera de que haya un régimen tributario para la reconstrucción en Colombia mientras se siga hablando de que la empresa privada es el demonio. Los regímenes tributarios de reconstrucción existen a nivel mundial. Irlanda del Norte se reconstruyó a partir de un régimen tributario específico. ¿Se acuerdan ¿cómo se llama el carro de Volver al Futuro? ¿Era McLaren? DeLorean, el de las orejas. Ese se ensamblaba en Irlanda del Norte. Y se ensamblaba en Irlanda del Norte porque había un sistema de extensión y promoción de infraestructura que le permitía a la fábrica de DeLorean apostarle a construir una vía ahí, una fábrica ahí de largo plazo. Buenaventura podría ser Taiwán. Buenaventura tiene un puerto que donde lo draguen y lo mantengan al día, es un puerto con grandes posibilidades. Una ubicación absolutamente privilegiada.
pero eso no se va a reconstruir a punta digamos, de acuerdos entre bandas criminales, no. Eso se va a reconstruir con un sistema tributario de reconstrucción de largo plazo. Pero en Colombia el sistema tributario es centralizado. A nivel municipal usted solo tiene dos impuestos que usted pueda generar a nivel local, que le generen el 90%. Es el impuesto predial y el impuesto del ICA. Del resto, la renta, el IVA, lo uno, lo otro son impuestos centrales. Entonces Buenaventura no va a tener ninguna posibilidad de tomar una decisión de volverse un régimen tributario especial si el gobierno no dice vamos a hacer un régimen tributario de reconstrucción para Buenaventura a 20, 30 años. Y eso es importantísimo, clave, significativo. Además, hay unas grandes posibilidades que si no nos estuviéramos dando en la mula con Estados Unidos podrían funcionar mejor. Por ejemplo, todos los incentivos que está tratando de proponer Estados Unidos para la prevención de la migración hacia Estados Unidos frente al modelo del friendshoring. Eso lo aprendí recientemente, offshoring, friendshoring. Offshoring es como producir fuera del país. Friendshoring es producir en países que sean amigos o países estables. Y Colombia, mal que viene, más o menos ha sido estable. Colombia no se ha podido constituir como un puerto como friendshoring, que en el caso de América Latina solo habría dos, México y Colombia, con un nivel de estabilidad mediano. Y no lo ha podido hacer porque no tenemos propuestas serias, claras, que le digan a una fábrica estadounidense, usted aquí va a tener 25 años de exención tributaria. ¿Cuál es el camello? 25 años de exención tributaria en Buenaventura es un jurgo de trabajo en Buenaventura. 25 años de exención tributaria en Urabá es un jurgo es la posibilidad de generación de industria, pero aquí, mientras sigamos penalizando así la empresa privada, pues nos van a castigar. ¿Qué pedimos? Ampliar el cupo de obras por impuestos, se ha venido ampliando, no es suficiente. Actualmente lo van a subir 800 mil millones de pesos, dicen que lo van a subir 1 billón de pesos. 1 billón de pesos para uno es un montón de plata, pero eso no es nada. Estamos hablando de 1 billón de pesos para dividir entre 177 municipios. 1 billón de pesos es menos del 0,05% del presupuesto general de la nación. Eso es lo que está renunciando el gobierno central a tomar una decisión para devolvérselo a los municipios. 0,05% para devolvérselo a los municipios más afectados por la violencia. Hasta ahí llega el esfuerzo. No, toca subirlo y duro, para que esos municipios tengan un mecanismo de inversión inmediata de gran escala. Segundo que estamos pidiendo es implementar mecanismos para facilitar las compras públicas con empresas radicadas en los PED. Recientemente se montó la Agencia para la Construcción de Vías Terciarias Conjuntas de Acción Comunal con contratación directa. A mí eso me parece bien. A mí esa vaina me parece divinamente. Yo no he encontrado evidencia en la cual más requisitos para contratar reduzca la corrupción. Yo no he encontrado evidencia que me muestra que centralizar las decisiones en el gobierno central reduzca la corrupción. Cada vez que hablan de corrupción, se centralizan las decisiones. Si van a contratar con las juntas de acción comunal las vías terciarias con contratación directa, me parece perfecto. Perfecto. Es absolutamente válido. Pero también hagan un régimen de contratación directa para las empresas basadas en las PED. Revisar la reglamentación de obras por regalías para fomentar la provisión de bienes públicos. Obras por regalías es similar a obras por impuestos, pero digamos lo que ha sido complicado en tanto que el gobierno digamos, ¿qué pasa? Las regalías el alcalde y el gobernador decide con quién las ejecuta. A mí me parece también, ya bien, igual el gobierno central las va a ejecutar con quien quiera. Entonces, al final de cuentas, si el alcalde y el gobernador quiere ejecutarlo con una compañía o con una organización de su confianza y va a ser el que responda ante la gente, ante los vecinos, pues que lo haga. Pero por lo menos acelerar el sistema de obras por regalías. Modificar las reglas de compensaciones e inversión ambiental obligatoria para promover soluciones basadas en la naturaleza. Las compensaciones, hoy en día en el índice de inversión social privada nosotros registramos 4 billones de pesos en inversión ambiental obligatoria y voluntaria por parte de las compañías, 4 billones de pesos. El presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente hoy en día son 350 mil millones de pesos. 4 billones de pesos en compensaciones ambientales.
pero resulta que las normas de compensación ambiental y las inversiones ambientales son tan restrictivas que no permiten hacer inversiones en el Amazonas. No permiten hacer inversiones en sistemas digamos, de protección de la diversidad. Toda la inversión ambiental se ha ido a prevención del cambio climático. Colombia, 0,3% emitimos y nosotros haciendo prevención de emisiones de gases de efecto invernadero en vez de hacer adaptación o hacer reforestación o protección de biodiversidad. Lo que pedimos es que se revisen esas reglas y desarrollar un mecanismo tributario que incentive y compense los costos de las empresas a las empresas PET. Supongamos que, digamos, yo veo improbable que haya un estado que diga empresas radicadas en Buenaventura tienen una exención de renta por 25 años. La veo sobada. Veo sobada que haya un estado que diga, oiga, Buenaventura nos ha servido de puerto toda esta vida. O sea, Buenaventura le ha prestado el servicio al resto del país. Le cogió su territorio, se lo prestó al resto del país. Y lo ha hecho por décadas. Entonces no veo, digamos, ojalá llegue un gobierno que diga, oiga, sí, Buenaventura nos ha sido tan generoso que el Estado central va a ser generoso y va a decir, vamos a renunciar, por ejemplo, al IVA en la producción en los productos que se generen en Buenaventura. Ese día que usted proponga una cosa así, de largo plazo, 25 años, 30 años, se va a industrializar Buenaventura. O sea, renuncia a los impuestos generados en Buenaventura como gobierno central. Eso no le hace daño a nadie. Y verían la cantidad de industria que se generaría en Buenaventura, la cantidad de industria internacional que pasaría a Buenaventura. De unas escalas reales. Pero supongamos que eso no va a pasar. Entonces, por lo menos, cuando yo compre en un PEDET, yo pueda deducir algo de lo que compre de mi renta. ¿Por qué? Porque eso sí me va a permitir tener un incentivo para comprar en los PEDET. Por ejemplo, si PepsiCo quería comprar el plátano en una región PEDET, y entonces lo iba a comprar en Arauca. Los costos simplemente lo hacen prohibitivo. Pero si usted, por ejemplo, le dice si usted, por ejemplo, dentro de un régimen tributario de reconstrucción, dice, yo puedo reducir de lo que compre en los PEDET un 20-30%, pues mucha gente va a tener incentivos para poner, por ejemplo, call centers en las regiones PEDET. Va a tener incentivos para generar nuevos procesos de producción para abastecimiento interno en las regiones PEDET, porque compite, nivela la cancha. Es eso en lo que andamos y ojalá, digamos, con el tiempo podamos reconocer que el país solo se va a reconstruir y la paz solo se va a alcanzar en la medida que las regiones tengan la capacidad de generar capacidades productivas y empresa en los territorios, y empresa que se sostenga en el tiempo. Y es eso en lo que andamos, pedaleando a ver si eso ocurre. Muchísimas gracias. Bueno, Jaime, muchas gracias. La verdad me quitó un montón de cosas de las que yo quería hablar, entonces me va a tocar improvisar un poquito. Mentira. Una de las razones por las cuales Colombia Risk Analysis existe, entre muchas otras, es porque en Colombia no había nadie que analizara el país de una forma minuciosa, objetiva y local. Había muchas organizaciones, muchas empresas que desde afuera analizaban Colombia, pero nosotros quizás no estábamos analizando los riesgos del país. Bajo la filosofía de que solamente si entendemos cuáles son los riesgos, podemos empezar a desarrollar estrategias de mitigación y de prevención de esos riesgos. Si no entendemos los riesgos, pues más difícil son esas estrategias. Pero la forma en que las empresas colombianas toman decisiones de riesgos no es a través de un estudio detallado, minucioso. Quizás las decisiones comerciales sí, pero a veces cuando dicen, oiga, abramos una oficina en Huila, dicen a un señor por allá atrás, Gómez, usted tiene familia en Huila, vaya usted y abra la oficina. En vez de realmente tener un análisis sopesado, real y muy detallado sobre cuáles son las dinámicas que ocurren allí. Y cuando uno habla con los dirigentes o con las personas que toman las decisiones, no les gusta que uno les muestre cuáles son los riesgos, porque ellos lo que quieren vender es las oportunidades, lo bonito.
No, ¿cómo va a decir que este lugar es muy peligroso? Y no lo toman como un punto de partida, no lo toman como un punto base sobre el cual debemos construir y al cual debemos apuntar. Entonces, nosotros, junto con CIPE, lanzamos este año unos índices de riesgos regionales. Ya llevamos 3 años en donde publicamos unos índices de riesgos subnacionales, basados en la premisa de que si uno ve una gran consultora como el Economist Intelligence Unit o Control Risks, tienen un mapamundi en donde hay un montón de países, unos verdes, unos amarillos, unos rojos, y uno dice, ok, entonces Colombia es anaranjado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuándo vamos a mirar un poquito más allá? Porque todos sabemos que los detalles importan. Entonces, cuando nosotros nos embarcamos a hacer esto, dijimos, ¿cómo hacemos esto para que quede bien hecho? Que sea un ejercicio estadísticamente significativo, que sea un ejercicio que tenga cierta acogida en el sector público y en el sector privado, y que empecemos a utilizar estos mecanismos. Entonces, con eso nos dimos la tarea de hacer un primer índice de riesgos subnacional con todos los departamentos. Y nuestros socios en CIPE y muchos otros de nuestros clientes nos dijeron, listo, muy chévere, pero queda incompleto, porque dentro de los departamentos mismos hay diferencias y hay dinámicas, como bien lo había dicho Jaime, centro-periferia en sí. Entonces nos dimos la tarea este año de hacer 3 índices de riesgos regionales. Empezamos publicando en agosto el índice de riesgos de la Orinoquía. Hoy publicamos el índice de riesgo de Pacífico y en diciembre publicaremos el índice de riesgos de Caribe. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué construir el índice, esto la verdad era para alertar de los riesgos principalmente, pero sin dejar de vista las oportunidades. Porque cuando uno habla con los alcaldes, con los gobernadores, con las personas en territorio, lo primero que ellos dicen es, no es que queremos menos inversión, es que queremos más inversión. Pero los inversionistas no vienen. ¿Por qué no vienen? Preconcepciones, debilidad de la infraestructura, no vienen quizás porque en las noticias escucharon algo de ese municipio o ese departamento y eso produce una falla heurística en donde ellos dicen, no, pues eso es peligrosísimo. Y muchas veces no tienen los datos más o menos para entenderlos. Entonces, con este índice, y ahorita les voy a mostrar a lo que me refiero, y Catherine va a hacer una exposición muchísimo más detallada sobre exactamente cuáles son los detalles de cada uno de los departamentos, nosotros lo que tratamos en realidad de hacer es poner un punto de partida sobre qué es lo que está pasando, cuál es la foto, cuál es la imagen, y a partir de ahí ver cuáles son esas diferencias sutiles que pueden darse. Por supuesto, lo que encontramos en el primer índice no solamente fue una relación centro-periferia, en donde aquellos departamentos que están más cerquita a la capital, Bogotá, y lejos de las zonas fronterizas o el mar, son menos riesgosas que aquellas que están en la periferia del país. Pero cuando hicimos el primer índice de riesgo subnacional, adivinen qué encontramos. Las regiones tienen la misma dinámica entre sí. Entonces, las zonas que son más cerca a la capital departamental están mucho más desarrolladas que aquellas que están lejos de la capital departamental. Así estén en 2 departamentos que tienen o son relativamente pequeños. Por eso es que el departamento, quizás los departamentos menos riesgosos, han sido los de la zona cafetera. Además de que hay una alta oferta de servicios gubernamentales que atienden a una población relativamente condensada en unas partes del país. Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente utilice estos índices como análisis. Medimos cerca de 70 indicadores en 6 categorías distintas y ya les voy a explicar. Entonces tenemos la categoría de seguridad, la categoría de economía, la categoría política, porque claramente nos toca ver la continuidad política que existe, la categoría institucional, la categoría social, de la oferta social que hay en el departamento, y finalmente la categoría medioambiental. Ha sido un dolor de cabeza, no solamente tratar de que los indicadores, que son cerca de 72 repartidos en las distintas categorías, sean actualizados periódicamente.
que eso es una tarea a la que se da el DANE y otras instituciones, sino tener indicadores que a nivel nacional y a nivel municipal existan. Entonces, por ejemplo, cuando medimos economía, el desempeño económico, en el DANE cada año publica el desempleo a nivel departamental, pero la gran mayoría de municipios del país no tiene información de desempleo. Entonces uno como carajos va a medir economía de una forma adecuada si no tiene un indicador de desempleo fiable y reproducido a nivel nacional. Y ese es solo un ejemplo, ¿sí? Hay muchos otros indicadores como por ejemplo corrupción, que nosotros solo lo podemos medir a través de delitos consumados y denuncias presentadas, que como todos sabemos hay un subregistro de corrupción muy grande, pero nosotros únicamente podemos medir lo que existe en papel. Lo mismo sucede con crímenes como la extorsión. La extorsión, todos sabemos que hay un subregistro de extorsión porque las extorsiones que se reportan son un número mucho más pequeño de las que realmente existen. Entonces, con todo esto, lo que nosotros queremos es decir varias cosas. La primera es, sí hay datos, pero no los estamos combinando muy bien. Nosotros estamos tratando de hacer un ejercicio de que todos los datos vayan al mismo lugar, de que todos los datos cuenten una historia y que todos los datos nos den una imagen más o menos de dónde está el riesgo. Ahora, nos falta mucho por hacer la tarea, sí, este es el segundo índice a nivel regional que nosotros sacamos que incluye los municipios. La segunda es que claramente tanto a las alcaldías locales como a las instituciones de policía, DNP, Fiscalía, les hace falta un trabajo de recolección y publicación de información con muchísima más frecuencia. Es decir, por ejemplo, el reporte Forensis, que saca Medicina Legal, que mide los homicidios, sale en junio, anualmente. Entonces estamos 6 meses después mirando una película de lo que pasó hace un año. Entonces así es mucho más complicado entender justamente cuáles son los desafíos en seguridad que hay en los departamentos y en los municipios, porque lo que estamos mirando es una película hace 6 meses y como todos sabemos las dinámicas criminales se mueven con mucha más agilidad que eso. Entonces, como les venía mencionando, aquí los departamentos que están más pegados al centro del país se diferencian y se distinguen muchísimo de aquellos del centro-periferia. Nosotros con esta metodología que estábamos utilizando, lo que estábamos tratando de ver es entre sí cómo se ven los departamentos comparados entre ellos. No es en un indicador universal, riesgo 0 es poco riesgo, riesgo 100 es mucho riesgo, sino entre los mismos departamentos cómo están balanceados entre riesgos. Pero lo que sí vemos es que en el litoral pacífico hay 2 departamentos con riesgo muy alto y 2 departamentos con riesgo alto. Y como lo venía diciendo Luis Fernando, claramente aquí lo que vemos es una disparidad en medida por los 2 puertos que tiene el Pacífico, en Tumaco y en Buenaventura, y también por el desarrollo empresarial de ciudades como Cali, con toda el área metropolitana y toda el área manufacturera y toda la industria del Valle del Cauca, con toda la industria de Pasto y el comercio internacional que va hacia Ecuador y demás. Pero entonces la imagen que no queda completa ahí es, bueno, y entre esos departamentos del Valle del Cauca, de Nariño, de Chocó y de Cauca, cómo exactamente está diferenciado el riesgo. Entonces, lo que nosotros estamos advirtiendo es que claramente oportunidades abundan. Aquí hay oportunidades, como dijo Jaime muy astutamente, de minería y extracción de recursos naturales. Acá hay unas posibilidades no solamente manufactureras en Cali y en el Valle del Cauca, sino a lo largo del Pacífico, que pueden generar unas potencialidades hacia el interior del país, pero hacia Asia específicamente muy importantes. Aquí agrícola posibilidades hay absolutamente todas, pero se concentran en unos pocos proyectos grandes y muchísimos proyectos enanitos, que generan, digamos, unas diferencias importantes. Pero lo que tampoco vimos y lo que evidenciamos es hay una desunión, no solamente en el Valle del Cauca, sino en muchos, no solamente en el Pacífico, sino en muchas otras regiones del país, en donde no se articulan políticamente de forma conjunta. Por ejemplo, los llanos orientales, que hicimos el índice de la Orinoquía,
No hay un foro permanente de los gobernadores de los 4 departamentos de la Orinoquía. Tampoco en el Valle del Cauca hay un foro permanente de articulación, quizás la bancada Valle sí, pero no la bancada Pacífico, Chocó, Cauca y Nariño de una forma conjunta que hagan presionar para los intereses de la región. Pero más preocupante de eso es que vimos, como Luis Fernando estaba mencionando, una diferencia no sutil entre el indicador de riesgo general de la región Pacífico litoral que aquella de la región Pacífico andino. Y es que la región Pacífico andino tiene unos índices de desarrollo y unos índices económicos, inclusive políticos y de seguridad, mucho mejor desarrollados de lo que tiene Pacífico litoral. Y eso claramente tiene mucho que ver con infraestructura, pero justamente en países con una frontera marítima tan grande y unas oportunidades tan grandes, eso no debería ser así. Los países que tienen fronteras marítimas se desarrollan en el mar, no hacia el interior. Y lo que vemos en el Pacífico colombiano es lo contrario, se desarrolla hacia el interior y no hacia el mar. Entonces allí hay un problema. Y allí es cuando nosotros queríamos decir realmente los tomadores de decisión políticos, económicos, tienen que ser conscientes de estas diferencias sutiles que existen entre los distintos departamentos y que nos pueden permitir tomar mejores decisiones. Ahora, los he tenido muy aburridos, pero esto es realmente lo que les queríamos mostrar. Este es el mapa de riesgos de la región Pacífico. Es el primer mapa que lo mira de una forma municipal y una forma específica y comprensiva, estadísticamente significativa, de las 6 categorías que los mencioné y los 72 indicadores que les mencioné. Y aquí pueden ver realmente que sí existe una enorme diferencia, por ejemplo, en Chocó, en Quibdó, la capital, contra la periferia de ese departamento, en todo el Pacífico andino de Buga, Tuluá, Palmira, contra el litoral, y obviamente la ciudad de Cali tiene unas dinámicas de seguridad distintas que hacen que su desempeño bajen significativamente considerando los demás, pero miren lo que llaman el clúster que se arma al lado de Pasto, que también nuevamente muestra esta dinámica, y pues claramente tanto los municipios de Buenaventura como los municipios de Tumaco se encuentran en indicador de riesgo muy alto. Entonces, cuando Jaime habla de cómo las empresas toman decisiones para invertir y que deberían tomar decisiones de invertir basándose en incentivos que tengan, también las empresas están mirando los indicadores de seguridad y los indicadores de orden público y los indicadores de desarrollo, y la imagen que ven es esta. Esta es la foto que nosotros tenemos el desafío de cambiar. No estoy acá para decirles malas noticias, pero estoy acá para decirles, esta es la línea base frente a la cual nos vamos a tener que empezar a medir. Cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada administración gubernamental y de alcaldes locales, esta es la información que tenemos que tratar de mejorar. Y obviamente una de las formas de hacerlo es a través de la inversión privada. Y si nosotros no somos capaces de capitalizar tanto la inversión nacional como la inversión extranjera directa para estos propósitos, entonces estamos realmente fritos. Y lo que estamos viendo es que servicios financieros y empresariales en el 2022 generó casi 5.5 mil millones de dólares. ¿Sí? Transportes, almacenamiento, comunicaciones, comercio al mayor, industrias manufactureras y claramente el sector petrolero generaron muchísima inversión. Entonces, priorizar esas áreas en donde ya hay actividad es importante, pero además de eso es justamente mirar cuáles son las posibilidades reales que nosotros tenemos para cambiar esta película. Y quizás no son los minifundios, quizás hay que priorizar empresas que tengan encadenamiento productivo. Habiendo dicho eso, le quiero dar la palabra a Catherine Galindo, que ya nos va a mirar departamento por departamento exactamente cuáles son esas diferencias sutiles. Yo les quería dar esta imagen a grandes rasgos y estratégicamente de por qué hicimos este ejercicio y por qué este ejercicio arroja lo que nosotros tenemos, para ya empezar a mirar entre los departamentos cuáles son las distintas variaciones. Catherine.
Se nos fue. Pero bueno, entonces, listo. Entonces, para empezar, tenemos pues a Valle del Cauca. Entonces, es importante aclarar que de pronto estos colores que van a ver en cada departamento es muy diferente a esos colores que vienen en el mapa de toda la región. ¿Por qué? En ese mapa lo que nosotros evaluamos es los municipios como entes independientes. Aquí lo que evaluamos es los municipios dentro de cada departamento, pero esa dinámica de centro-periferia igual se mantiene y vemos cómo, digamos, como dijo Sergio, Cali tiene unas particularidades, pero el resto de los municipios en la zona andina mantienen un nivel de riesgo más bajo, mientras que los municipios en el litoral tienen un nivel de riesgo más alto. Entonces empecemos con la economía. Ya se ha mencionado varias veces cómo el Valle es un centro manufacturero que jalona la industria en el país. Vemos cómo los servicios públicos, el sector público es el principal sector dentro del PIB del departamento el año pasado. Le sigue todo el tema de comercio, hoteles, las industrias manufactureras que son pues lo que jalona todo el Valle, seguido por actividades inmobiliarias, actividades científicas y la agricultura como dentro de los sectores que más resaltan dentro de la economía del Valle. Esto también reforzado en que es el cuarto departamento a nivel nacional y el primero en la región Pacífico con la mayor tasa de bancarización. ¿Qué quiere decir la tasa de bancarización? Son la cantidad de personas o adultos que tienen un servicio financiero activo. Y esto es importante porque, como mencionaba Jaime, el que no haya banca, el que las personas no tengan acceso a los servicios financieros, abre también temas como, por ejemplo, vamos a ver en Nariño el tema del gota a gota, que genera inseguridad y que puede ser un desincentivo para la generación de empleo formal. Sigue también el tema del capital humano. Entonces aquí vemos que Valle es el departamento con mayor capital humano en la región y esto es muy importante porque esto da el valor agregado a los sectores. El capital humano es aquella población que tiene un estudio superior y esto permite que haya un mercado mucho más especializado, que las industrias manufactureras se desarrollen en Valle en comparación a otros departamentos. En parte se ve a este capital humano. Tenemos que el Valle es el tercer departamento con mayor zonas francas y esto es importante porque les da, digamos, que una serie de beneficios tributarios que hemos hablado a lo largo. También Jaime hablaba cómo es la importancia de este tipo de cosas para la generación de empresa. Eso se ve, digamos, que también con esto. Digamos, acá en la Cámara, las iniciativas clúster que han identificado, mapeado sectores que tienen un potencial de crecimiento, un potencial de jalonamiento de inversión, eso se ve con estas iniciativas clúster. Y por último, Valle tiene una particularidad y es la presencia de ciudades intermedias, que eso también jalona cierta productividad, cierto tipo de reconocimiento que no tienen otros departamentos. Y por último, pues está una joya que tiene Valle, que es la zona portuaria de Buenaventura, es el puerto más importante en exportación no mineroenergética y eso también habla mucho del desarrollo. Sin embargo, ya se ha visto como Buenaventura, pese a tener la zona portuaria, su realidad en términos de desarrollo, en términos de seguridad, es muy diferente, digamos, de lo que se esperaría al ser el puerto, digamos, de toda la región. Estamos aquí entonces iniciativas como ese famoso tren que hemos hablado, de cómo se dan ciertas ideas pero quedan solo como ideas y no se desarrollan y que se pueden estar perdiendo oportunidades ahí de crecimiento para la región y el país en general. En términos de seguridad, el panorama ya pinta diferente. Entonces, en términos de seguridad, Valle fue el segundo departamento en el país y el primero en la región con la mayor tasa de homicidios. Estas tasas las sacamos nosotros con la población de cada departamento por cada 100.000 personas. En términos de secuestros, fue el quinto departamento del país y el primero de la región con la mayor tasa de secuestros, seguido por la mayor tasa de extorsiones. En este caso fue el sexto departamento en el país y el segundo en la región. Y en términos de líderes sociales, fue el cuarto departamento en el país y el tercero en la región. ¿Por qué incluimos el tema de los asesinatos de líderes sociales? Porque para el relacionamiento con el sector privado, el líder social es ese primer canal, es esa persona que configura relacionamiento, que abre puertas entre las comunidades y el sector privado, y por eso tener en cuenta este tipo, digamos, que las personas por su hecho de ser líder social, ambiental o derechos humanos, sea, digamos, que asesinado por esa misma causal, es importante a tener en cuenta ese panorama en las regiones.
En el departamento hay presencia de diferentes grupos armados, el ELN, el Clan del Golfo, ya hablamos de las diferentes bandas criminales en Buenaventura y cómo digamos que eso genera un desincentivo porque es lo que mapea al sector privado, y también en términos de seguridad cómo afecta a la productividad en las regiones. Esto, digamos que complejiza aún más la situación porque genera otras, digamos que problemáticas asociadas al conflicto armado. Desplazamiento forzado, confinamiento forzado, prostitución, reclutamiento forzado, todas esas dinámicas que también afectan la atractividad de inversión y también de generación de empresa. Y por último, en el 2021, el Valle fue el 10º departamento de los 20 que registraron cultivos de coca con más cultivos o hectáreas de cultivos ilícitos. Seguimos en términos de institucionalidad y política. Entonces, si bien el Valle le fue bien en el Índice Nacional Anticorrupción, que mide la capacidad que tienen las instituciones locales para combatir esta problemática, el 68% de la población en Valle percibe, digamos, como corrupto al gobierno departamental, en las instituciones locales. Esto genera problemas de transparencia, de confianza, desincentiva, digamos, que el sector privado busque asociarse con el sector público, y también, digamos, que afecta directamente el desarrollo de los departamentos porque afecta las finanzas y la capacidad, pues, de implementar diferentes iniciativas que respondan al desarrollo de los departamentos. En términos de infraestructura vial, notamos como Valle es digamos que los departamentos en general, no solo de la región, sino de las otras regiones que hemos evaluado, con mejor infraestructura vial, y esto es muy importante porque el 70% de la carga en el país se mueve por las carreteras. Entonces, que esta sea la condición en el caso de Valle, pues ayuda mucho también, y al tener el puerto es fundamental que haya, digamos, cómo movilizar la carga desde y hacia el puerto. En términos de sociedad, entonces, si bien aumentó de un año a otro, del 2021 al 2022, se mantiene por debajo del total nacional, que fue del 12%, pero este bienestar general no evita o no es una causante per se que las comunidades, digamos, que manifiesten, como se ha pasado en Buenaventura, y esto no es necesariamente en contra de la empresa privada, sino que es un llamado para que también el Estado empiece a intervenir, pero que se hace en contra del sector privado porque es el principal actor en territorio. Y por último, entonces, vemos acá como Valle y Cali es el receptor de víctimas del conflicto. Valle recibe víctimas de Chocó, de Cauca, de Nariño, incluso de la zona más andina en el centro, y como Cali también de toda su zona urbana recibe personas desplazadas por el conflicto. Esto tiene una serie de dinámicas referente a demanda agregada, la capacidad de las autoridades para responder a estas, digamos, que personas. Y si bien genera una demanda agregada, también genera problemáticas de la capacidad para hacerlo, y puede, digamos, que también genera más informalidad que ya se presenta en el departamento. Sigue Chocó, entonces nuevamente vemos acá, por ejemplo, en el General Quibdó estaba en un color de un riesgo muy bajo, aquí ya tiene un riesgo moderado, pero como vemos alrededor se mantiene ese bajo nivel, los municipios del litoral en un riesgo más alto y los de, digamos, que más en la zona andina, pues un riesgo más bajo. En términos de economía, aquí la economía en el Chocó depende más del sector público, más del 30%, le sigue todo el sector primario, es una economía basada en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, y minas y canteras, gran parte de la producción, y le sigue todo el tema del comercio, hoteles y reparación. Esto se ve reflejado entonces en esos indicadores económicos que, a diferencia del Valle, aquí contrastan. Entonces, en términos de bancarización, es el primer departamento de la región con una menor bancarización. Eso se ve entonces en la presencia de entidades financieras en los municipios, más allá, digamos, del Banco Agrario, que haya servicios financieros en los municipios más alejados de las cabeceras municipales, eso se ve reflejado acá. También en el tema de capital humano, tiene un 31% de capital humano, es decir, solo el 30% de la población en Chocó cuenta con, digamos, estudios superiores. Esto también se ve en que el desempleo en Chocó en el 2022 fue del 12,5%, superior al nacional, que fue del 11%, y eso también se desarrolla, digamos, que con las fuentes que tuvimos la oportunidad de entrevistar, es a la falta de oportunidades que hay en el Chocó.
y eso se ve en que las universidades o los estudios de posgrado no ofrecen o no responden a las dinámicas de mercado. Entonces de nada sirve tener 100.000 abogados si en realidad el Chocó no necesita abogados, si el mercado no está demandando abogados, y eso se transmite en una fuga de cerebros y que la empresa no tiene, digamos, la capacidad de contratación local, y eso también se ve en esa cifra de desempleo. Por último, en el tema del tejido empresarial, entonces es el segundo en toda, digamos, en la región Pacífico, con la menor tasa de empresas generadoras de empleo formal, y eso también, digamos, habla mucho de la informalidad que jalonan los demás sectores. Aquí hablamos entonces del puerto de Triguga. Hablamos como nuevamente de esas oportunidades que hemos hablado, fuertes decisiones porque se priorizan diferentes intereses. Aquí en el puerto de Triguga, pues además digamos que no se concedió y se declaró como un área protegida, entonces como de eso como podría jalonar nuevamente, como el puerto, invertir en el puerto podría desarrollar Buenaventura, como haber creado el puerto de Triguga podía haber jalonado todo el desarrollo de los municipios del Pacífico Chocuano, del litoral Pacífico Chocuano, pero que digamos primaron otras agendas, pero que también hay desinformación. Acá también primó mucha desinformación. En términos de seguridad, entonces, pues Chocó fue el 5º departamento a nivel nacional y el 3º en la región con mayor tasa de homicidios, el 7º a nivel nacional y 3º con mayor tasa de secuestros, el 1º tanto nacional como a nivel regional en términos de extorsiones, y el 5º a nivel nacional y 4º en términos de pues, líderes sociales asesinados. Más allá de esto, todas estas, digamos que tasas, es importante, pues hay un subregistro, como hemos dicho, muchas veces no se denuncian las cosas, y esto está basado en la denuncia. Si no hay una denuncia, no se puede, digamos que registrar, entonces muy posiblemente haya un subregistro muchísimo más grande en los datos que manejamos acá. Y todo esto pues se ve relacionado con la presencia de diferentes bandas criminales. Acá también está el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, hay BACRIM presente en el Chocó, y todo porque pues el Chocó es un departamento estratégico, es uno de los departamentos que cuenta con costa en ambos océanos, también es un punto clave para pasar por el tapón del Darién, y hemos visto más adelante en el término social como pues Human Rights Watch sacó un informe donde vemos ya en este momento, a principio de año éramos más de 100 personas, ahorita ya va más de 500.000 de personas que han pasado por el tapón, y eso pues recae en Chocó. La gente llega a los municipios de Chocó y se empieza a crear una crisis humanitaria también referente a digamos, recibimiento de migrantes. Y en términos de los cultivos de coca, que también complejiza aún más el panorama de seguridad, pues fue el 8º departamento del país y el 3º en el Pacífico con mayor hectáreas de cultivos de coca, que de hecho aumentaron del 2021 al 2022. En términos de institucionalidad y política, aquí también algo que caracterizó a los 4 departamentos es que en términos del Índice Nacional Anticorrupción presentaron buenos puntajes. Esto es un puntaje de 1 a 100. Y ambos presentaron puntajes por encima del 60%. Sin embargo, esos porcentajes no se ven reflejados en la realidad de los departamentos. Y uno de los principales problemas del Chocó es que en los últimos, del 2008 al 2021, tuvo más de 12 gobernadores. Entonces, eso también impacta y muchos han sido destituidos por casos de corrupción. Nosotros en esta variable lo que buscamos en parte de la política es ver primero cuántos gobernadores han logrado terminar en esos periodos electorales, y los impactos al servicio público, que también se han visto por la cantidad de denuncias por actos arbitrarios e injustos, y eso se ve, digamos que en los diferentes problemas que han tenido en términos de finanzas, en términos de casos de corrupción, que también afectan el desarrollo, y también es un desincentivo para la empresa privada, la creación de empresa, a la falta de transparencia que hay en las instituciones locales. Qué pena. Es mucha información, perdón. Listo. En términos de infraestructura vial, entonces también las diferencias entre lo que puede ser Valle y los demás departamentos. En el caso del Chocó, la mayoría de sus vías están en estado de afirmado o en mal estado, y con la cantidad de lluvias que se presentan en el departamento y que por el fenómeno de la Niña tuvimos, pues era casi imposible transitar por las vías del departamento, y eso también hace muy complejo que personas dentro del sector agrícola, por ejemplo, logren sacar su carga para venderla, lo que hace que muchas de estas economías sean de supervivencia y que lo que cultivan sea solo para su mantenimiento y que se quede en eso.
En términos de digamos, riesgo social, su índice de pobreza multidimensional aumentó y se mantiene pues muy por encima del promedio nacional, que es del 12%. Y lo que estábamos hablando de la migración, pues precariza la situación humanitaria y también los problemas de seguridad. Esto está acompañado, vimos en ese informe, de prostitución, de, digamos, cómo el Clan del Golfo le cobra una renta claramente ilegal a las personas que ayudan a los migrantes, a las personas que están transitando, y cómo básicamente la migración se ha vuelto un mercado, una economía ilícita nueva, ¿sí? Y esto complejiza los problemas que Chocó ya de por sí tiene. Pasamos a Arauca, entonces nuevamente vemos Popayán, uno pues capital de riesgo más bajo, los municipios en la zona andina con los riesgos más bajos, todo el tema digamos que del litoral un poco más, digamos que varían, pero esas dinámicas nuevamente. En términos de economía, Cauca también, digamos que aquí es importante resaltar cómo Cauca se puede entender de dos formas. Uno, claramente es un departamento, pero es un departamento con dos realidades, lo que es el norte del Cauca, que se beneficia de ser, digamos, de la industria manufacturera del valle, y el resto del Cauca es otra cosa. Entonces, creo que acaso se puede ver el norte del Cauca, cómo se mantienen esos municipios con un riesgo más bajo, y el resto del departamento, cómo va aumentando ese riesgo. En temas de economía, el servicio público, el sector público todavía jalona gran parte de la producción del departamento, le sigue las industrias manufactureras, luego todo el tema del sector agrícola y por último comercio y hoteles. En ese sentido, entonces tenemos que Cauca es el séptimo departamento del país y el segundo con menor bancarización. Aquí nuevamente la capacidad que tienen las entidades financieras de irse a los municipios más alejados, aquí afecta el término de infraestructura, la seguridad, la capacidad de hecho de ir allá es un poco complejo y eso también se ve reflejado en esto. Y tiene un 34% de capital humano y esto también digamos que acá veíamos cuando hacíamos el análisis municipal cómo ese capital humano se concentra en el norte del departamento y conforme nos vamos alejando el capital humano, el porcentaje de capital humano que presentan los municipios es mucho más bajo. Aquí igual vemos cómo esas industrias manufactureras sí están jalonando la economía, entonces tanto el turismo como la industria manufacturera se presentan como sectores pujantes y sin embargo pues la agricultura por el momento y la ganadería siguen siendo sectores relevantes, como vemos siendo el tercer sector más importante. Es el primer departamento de la región con menor tejido empresarial, entonces esto es acorde a cifras del DANE, solo 297 empresas generan empleo formal por cada 100.000 habitantes. Y por último, Popayán presentó una informalidad del 58,9% en el segundo trimestre del año, cuando el total nacional es de 55%. Todo esto en el tema de cómo la economía acá se ve muy gravemente afectada por la infraestructura vial que ya vamos a ver y cómo a principio de año la caída o el derrumbe en la vía panamericana pues tapó completamente lo que fue Cauca y Nariño y también todo su desarrollo empresarial. Ay. No pasa. Ay, uy. Nos perdimos todo Cauca, pero en términos de seguridad, digamos que Cauca, nuestro índice de riesgo subnacional, nos fuimos completamente, fue el departamento más riesgoso en nuestro índice de riesgo subnacional 2022, y un spoiler de nuestro índice subnacional este año también está entre los departamentos más riesgosos, estén pendientes. Entonces, esto también se ve reflejado en su, digamos, comportamiento municipal. Ya seguimos en Nariño. En seguridad, sí, seguridad, una antes. Ahí. Sí. No, esto más adelante, esto es Nariño. ¿Sí? No me sirve, ya. Sí, a ver si vamos a seguridad. ¿Una antes de esta? ¿Sí se puede? Antes. Ahí, perfecto.
Entonces, en términos de seguridad, Cauca está siempre entre, digamos, los departamentos con las mayores tasas, siendo, por ejemplo, el departamento donde más líderes sociales han asesinado en los últimos años. Eso se ha mantenido y nuevamente la importancia de estas figuras para el desarrollo empresarial. Y esto se ve entonces en la presencia de los cultivos de coca. En el departamento hay también minería ilegal, sobre todo de explotación de oro de aluvión, y también los conflictos por la tierra, que eso también vimos como a principio de año fue un tema, digamos, que estaba en aumento en diferentes municipios de Cauca, y sobre todo eran terrenos ya sea de privados o de empresas, y como eso también complejiza entonces las relaciones entre la comunidad y el sector privado. En este tipo entonces vemos cómo aquí juega, y estamos hablando sobre todo en el tema de las negociaciones de paz, y es los expertos con los que hablamos, sin embargo, nos han comentado cómo los ceses al fuego no han per se procurado por la paz, sino por el contrario le han permitido a estos grupos aumentar su control territorial y no han cesado, como hemos visto, pues las actividades o los hostigamientos hacia las comunidades. Entonces, pues al final el cese no cumple, digamos, que con lo que uno esperaría en términos para en pro del desarrollo. Y esto también se complejiza por el tema pues de la crisis de la coca. En este momento el precio de la coca ha disminuido bastante y eso ha dado otras problemáticas en estos territorios. Por ejemplo, seguridad alimentaria, que estas personas se van obligadas a pasar a otras economías ilícitas como la minería ilegal, porque dependen exclusivamente de esto y porque en estos territorios, al no llegar el Estado, dependen exclusivamente de economías ilícitas y genera nuevamente choques entre la fuerza pública, entre el Estado y las comunidades. En términos de institucionalidad y política, también nuevamente un buen puntaje en el Índice Nacional Anticorrupción, pero que no se traduce en el manejo de las autoridades por parte de los recursos públicos, termina afectando la capacidad que tienen las mismas instituciones para responder a las problemáticas del departamento, pero que con el desvío o mal uso de los recursos, pues digamos, eso se ve imposibilitado, pero también digamos que sobre el sector privado desincentiva el relacionamiento con las autoridades. En cuanto a infraestructura vial, entonces la infraestructura sí ha mejorado, sin embargo, en términos de la red terciaria, que es pues lo que comunica a los municipios dentro de cada departamento, esta sí se encuentra en muy mal estado y eso pues dificulta no solo que las personas logren sacar sus productos, sino también que el desarrollo en cuanto a una persona no puede trasladarse de un lugar a otro para ir a tomar educación, para ir a tomar clase, para ir a los servicios de salud, todo eso se ve afectado por la calidad de las vías terciarias. La vía panamericana, la cantidad de millones de pesos y billones de pesos que perdieron diferentes industrias por la vía panamericana, como también se cerró todo el comercio hacia el interior del país, pero sobre todo el desarrollo de estos dos departamentos, Cauca y Nariño, sobre todo se vio muy limitada. Nos comentaron de ciertos sectores o ciertos empresarios que perdieron contratos ante el derrumbe en Rosas, Cauca. En términos de sociedad, entonces el PIB se mantiene por encima, 18,3% de la población en situación de pobreza, y el Cauca acá tiene la particularidad que hay un alto porcentaje de población que se conoce como afro o indígena, y esto también, digamos que acá complejiza, ni en un buen ni en un mal sentido, el tema de la creación de empresa o relacionamiento con las comunidades, por todo el tema de consultas previas, cómo se realizan, cómo se hace digamos, acercamientos con las comunidades. Sin embargo, como lo expresamos, si bien esto alarga los procesos, esto no debe ser considerado un desincentivo. Es cuando se hace bien, cuando se hace un buen acercamiento con las comunidades, se puede hacer que el sector privado no sea visto como el Estado, el reemplazo del Estado, sino el actor que genera desarrollo y genera, digamos, que crecimiento socioeconómico en los municipios, y que de esa forma las comunidades también vean esa aceptación o ese permiso social a las comunidades, que también es fundamental. Por último, Nariño. Una pausa para que puedan sopesar el mapa de Nariño y también todo el tema de los municipios andinos y el litoral, la diferencia inclusive de la capital. Y aquí entonces un poco nuevamente el sector público jalona gran parte de la economía, más del 20%. Le sigue todo el tema del comercio, el sector agrícola y por último las actividades inmobiliarias. Entonces,
En el caso de Nariño, la tasa de bancarización es 39,3% y la educación superior el 31%. Aquí las diferentes fuentes que consultamos hicieron mucho hincapié en el tema del gota a gota, como en Nariño ya es parte de la cultura de los nariñenses, y esto también es por la misma geografía de Nariño y lo complicado que es moverse dentro del departamento. Esto hace que las entidades financieras no tengan ese incentivo de llegar a los demás municipios, y como el gota a gota se ha vuelto esa cultura y que la gente muy poco probable termine esa cultura porque las entidades bancarias tampoco llegan a sus municipios, entonces tampoco hay incentivos para que esto acabe. Y una fuga de cerebros de muchas personas se mueven a los centros urbanos, a Valle, al centro del país, al norte para estudiar, y pues prefieren quedarse en estos departamentos porque ahí es donde se presenta, digamos que la oferta laboral. En términos del índice departamental de competitividad, Nariño sí tiene una diversificación de la canasta, los 32 departamentos están en el puesto número 15, y nuevamente con el tema de los puertos o el desarrollo portuario, en todo el Pacífico está pues Tumaco. El puerto de Tumaco no se compara con lo que es la zona portuaria de Buenaventura por obvias razones, más allá del dragado en su infraestructura tampoco se puede comparar, pero como con la vía panamericana volvió a surgir la pregunta de se está desperdiciando, digamos, solo enfocarse en la zona de Buenaventura cuando está también el puerto de Tumaco, esas oportunidades que se están perdiendo también, digamos, frente al desarrollo en el Nariño. Y pues importante acá, pues Nariño comparte frontera con Ecuador, es su principal socio comercial, o sea, comparte más comercio con el vecino país que al interior del país. Eso debería despertar, digamos que alarmas en las autoridades de, si bien eso abre oportunidades de comercio internacional, Tumaco debería nutrir más hacia el interior la demanda interna que digamos que comercio hacia afuera. En términos de seguridad, entonces, aquí cambia, digamos, en términos de seguridad Nariño, que también vamos a ver algo particular de Nariño que hemos visto es Colombia y las regiones se caracterizan por el tema de centro-periferia. En el caso del Pacífico hay un centro-periferia y una periferia de la periferia, que en este caso es Nariño. Nariño no es lo mismo, no tiene las mismas dinámicas, no se identifican tampoco del todo como de la región Pacífico. Entonces eso también se ve en este tipo de cosas. Si bien es un departamento con digamos que unas complejidades en seguridad, vemos por ejemplo cómo fue el quinto departamento a nivel nacional y primero en la región con la menor tasa de secuestros, y también el departamento con la menor tasa de extorsiones en la región. Sin embargo, pues hay presencia de diferentes grupos armados, y también digamos que por las dinámicas de la frontera, que si bien hay controles, es una frontera muy porosa, se presentan dinámicas de tráfico de diferentes índoles, tráfico de armas, de personas, de droga, y también pues contrabando, y pues que en 2021 fue el departamento con más hectáreas de coca, más de 50.000 hectáreas. En términos de institucionalidad y política, es digamos que lo mismo que hemos visto en todas las regiones, una característica que comparten. En términos de data, se supone que tienen una alta capacidad de luchar contra la corrupción, pero la realidad nos cuenta otra cosa. Diferentes, digamos, a principio de años vimos todo el tema se reveló todo el tema de los OCAT-PAS. Nariño estaba dentro de esos departamentos, y como eso también limita, pues es un desarrollo para la construcción de paz, pero también de los municipios en sí que se roben los recursos. En infraestructura vial, entonces acá tenemos una dinámica con Nariño, y es parte de la red vial se encuentra solo el 17% en estado de pavimentado, pero el 99% de la red vial, que son 51.487 kilómetros, están en afirmado, es decir, trocha. Entonces, pues la mayoría, es el 71% de la red vial de todo el departamento, y es trocha. Entonces eso habla de qué tan difícil, o sea, si bien la geografía es compleja en Nariño, es aún más difícil transitar porque la misma vía pues lo imposibilita, y nuevamente con las lluvias, con todo eso que estamos teniendo, pues complejiza aún más todo el tema del transporte por estas zonas. Pero digamos que Nariño es uno de los departamentos donde más hay obras de infraestructura en este momento. Nos hablaron del corredor Cali-Rumichaca. Hay más de 120 proyectos, una gran inversión que es evidente que se necesitan. Nos comentaban la Cámara de Comercio, esto salió de Pasto, comentó cómo 600 pequeñas empresas pararon su actividad
por el derrumbe en la vía panamericana, y pues eso también limita, eso tiene efectos en el empleo, eso tiene efectos en el desarrollo, en el PIB, en toda la capacidad productiva que tiene cada departamento. Y ya para cerrar, entonces disminuyó su PIB, pero sigue pues muy por encima del promedio nacional el año pasado. Pero Nariño se caracteriza cada vez, digamos que el Pacífico ha sido una de las regiones donde el gobierno ha puesto hincapié, diferentes iniciativas, entre ellos digamos que la política para el desarrollo integral del Pacífico o el programa Todos Somos Pacífico, pero digamos que esto va a tomar tiempo, son iniciativas que pues si bien se reforzaron con este Plan Nacional de Desarrollo, todavía van a tomar tiempo y que se ven diferentes retos frente a la implementación. Ya por último, entonces, nosotros para la región Pacífico encontramos 6 grandes conclusiones. Esto como de forma general hacia todo el departamento. Lo primero que lo vimos frente es la conectividad terrestre y aérea. Aquí Valle es la excepción, llegar al Valle del Cauca es fácil por vía terrestre, por vía aérea, pero eso no es la realidad de Chocó, de Nariño y de Cauca. Llegar al aeropuerto de Nariño es casi imposible porque depende también del clima, por ejemplo. Ese ya puede ser un limitante por la altura del aeropuerto. Llegar a Chocó es muy complejo, digamos, hay que diferentes vías, no es la misma demanda llegar al Chocó y pues el Cauca también, y por vía terrestre, como lo vimos con el estado de las vías, pues se hace mucho más imposible. Las falencias en el sistema portuario, entonces la zona portuaria de Buenaventura es el gran puerto del Pacífico, sin embargo hay que meterle inversión, se necesita inversión, el dragado, nos comentaron todas las fuentes, es uno de los principales retos, porque eso le resta competitividad, porque no pueden llegar, digamos que barcos con mayor calado. Entonces eso hace que opten por otros puertos porque simplemente no pueden entrar. Eso es importante en términos de infraestructura. Nos comentaban, por ejemplo, también en el tema de lo que es para turnar en el puerto es muy complejo también, y eso digamos que resta competitividad en la cantidad o en la rapidez más bien que el transporte entra y sale del puerto. Más allá del puerto, entonces también está el puerto de Tumaco. Invertir en el puerto de Tumaco, volverlo más competitivo, que no solo sea Buenaventura el eje del desarrollo portuario en el Pacífico y que responda, digamos, también a que impulse el desarrollo en Tumaco, es fundamental. El complejo panorama de seguridad, entonces, pues quedó en evidencia, digamos, como la presencia de los grupos armados ha generado, digamos, que complejiza la seguridad en los 4 departamentos, uno más que otros, pero como digamos que es necesario y que el sector privado y el empresariado mira estos temas para invertir. Digamos que la seguridad claramente es uno de los principales puntos que se permita, y que la seguridad tanto de la infraestructura como de los trabajadores esté garantizada, es un punto clave. Y los últimos 3, entonces, vemos como eso mismo, digamos que no hay una industrialización generalizada, como nuevamente Valle y el norte del Cauca son los puntos centrales del desarrollo industrial de esta región, pero eso no se presenta en los otros departamentos. Vimos cómo el sector primario prevalece en Chocó, prevalece en el resto del Cauca básicamente, y un poco digamos que Nariño nuevamente es esa periferia a la periferia, porque en Nariño sí se presenta industria, pero es muy alejada de las realidades de Valle del Cauca y el Cauca. La dependencia económica al sector primario, eso es lo que estábamos hablando. Y por último, con lo que también empezó Sergio, es el tema del Pacífico litoral versus el Pacífico andino, y creo que este mapa lo explica muy bien. Todo el litoral pacífico presenta niveles de moderado a alto, y vemos cómo los municipios en la zona andina bajan ese nivel. Entonces, este es un reto cuando hablamos de región, porque al final no está presentándose una concepción de región, sino que se presentan realidades opuestas que también, digamos que limitan la capacidad de desarrollo no solo de los municipios, sino de los departamentos como tal, y de la concepción de una región Pacífico en el corto plazo. Entonces le doy la palabra a Sergio, que continuará ahora con el lado positivo de las oportunidades. Sí, hay que dejar que las demás personas hablen de las cosas negativas por uno. Me enseñaron eso, pero no queríamos dejarlos con ese sinsabor de que, uy, juepucha, qué desesperación, aquí no hay nada bueno. Yo creo que el Valle y el Pacífico colombiano
tienen un potencial absolutamente enorme, lo conocemos todos y todos nos llenamos un poquito la boca con eso, pero tenemos que salir a explotarlo. Eso, primero, explorando un sistema multimodal de transporte, le estaba mostrando a Luis Fernando ahorita el mapa vial de Nariño, que realmente uno ve en los alrededores de Pasto una línea y Tumaco, y ya, y como que no hubiera nada más, pero hay que desarrollar no solo las vías ferroviarias y carreteras, sino también las vías fluviales. Todos los departamentos del Pacífico, empezando por Chocó, tienen un potencial fluvial enorme que no estamos explotando para generar mayor encalamiento entre los distintos negocios. Obviamente eso también pasa por el fortalecimiento de la industria portuaria. Otro de los temas importantes, por ejemplo, Estados Unidos está muy concentrado en la competencia global con China, y ellos quieren invertir a través de este friendshoring en países como Colombia. El lugar para hacer ese friendshoring no es en Barranquilla, es en Tumaco. Si se quiere competir con China, es en Buenaventura, ¿sí? No es en Cartagena, no es en La Guajira. Entonces, esta clase de cosas realmente los tomadores de decisión en Cali tienen que ir a Washington a venderles esa idea también, no solamente a decir, venga a Colombia. Pensamos que allí las cámaras de comercio y las agencias de promoción tienen un papel fundamental que jugar, porque una vez los empresarios conocen Colombia, empiezan a ver los beneficios, no solamente para producir y manufacturar en Colombia, sino específicamente en lugares como el Valle del Cauca, por su acceso al resto del país, pero ¿por qué no en lugares como Tumaco, en lugares como Buenaventura, teniendo bien los incentivos, como lo mencionaba Jaime anteriormente? Y como les había mencionado, pues aquí falta una identidad de un solo Pacífico. Aquí tenemos 4 o 5 Pacíficos distintos de los cuales estamos hablando, pero no hay una forma de encapsular esas voces, y ojalá esperamos que este inicio de las administraciones de alcaldías y gobernaciones pueda ser una oportunidad importante para eso. Sin mayor ademán, y yo sé que ya les hablamos mucho del informe, les quería compartir el informe. Entonces son muy bienvenidos a descargar el informe, que tiene cerca de 104 páginas de nuestra página web. Está el índice de Pacífico, está el índice que anteriormente publicamos de la Orinoquía, y está nuestro índice de riesgo subnacional del año 2022, versión actualizada el 1 de diciembre de este año, la versión 2023, con algunos ajustes metodológicos, pero es un ejercicio que gracias a la ayuda de CIPE hemos podido hacer año a año, y esperamos después de este primer índice regional hacer muchísimos más nuevamente con la ayuda de CIPE y con la parcería de las cámaras de comercio. A ustedes mil gracias, y vamos a proceder, Ángela, creo que a una pequeña rueda de prensa. Luis Fernando. Sí, pues Sergio, muchas gracias. Sergio y Caterine, muchas gracias a todo el equipo de Colombia Risk Analysis, mil gracias. Menos mal nos tiraste la última diapositiva, porque creo que a todos nos iba dando como un infarto. Pero mire, y especial para todos los colegas de las cámaras de comercio que nos acompañan conectados del litoral, que han estado reportando sintonía por el chat. Sergio, este informe es fundamental porque creo que nos da cuenta de lo que nosotros normalmente vemos, que conocemos constantemente, pero que no somos muy conscientes del impacto que genera en la atracción de inversión y en el desarrollo de nuestras regiones, tener los datos agregados, y de lo que significa tener un informe que consolide y que nos muestre la región cómo estamos y cómo lo ven las diferentes instancias. Se lo mencionaba yo a Sergio hace un rato cuando estábamos viendo el agregado. Uno de los temas tan importantes para el Valle del Cauca es que nosotros, inclusive con los datos que vemos ahí, por eso es tan importante trabajar en equipo y que trabajemos todos en conjunto para mover los diferentes indicadores.
Porque nuestro sector empresarial ha sido un sector empresarial que siempre mueve los indicadores. Mantenemos los temas de sofisticación y diversificación productiva como el departamento número 1 a nivel nacional. Eso, cuando vemos un mapa de rojo vino tinto en las demás variables, entonces uno dice, uy, aquí hay un tejido empresarial potente que siempre está luchando, que siempre está trabajando con el talento. Cuando vemos los números de la agencia de inversión extranjera, de atracción de inversión extranjera, nuestra Invest Pacific, y que vemos, y ustedes ahorita lo van a ver cuando lancen el informe de la costa Caribe, como los últimos 3 años para Invest Pacific, esto fue mejor en atracción de inversión extranjera para nuestra región que para la costa o que para las otras regiones. Buenaventura pesa mucho, si bien aquí hemos visto algunos temas difíciles en temas de seguridad, de infraestructura, etcétera, pero tener nuestro puerto pesa en el momento de la decisión. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con las otras condiciones y las otras variables para poder hacerlo mejor, para poder organizar ese sistema multimodal del que Sergio nos hablaba ahora como una de las grandes conclusiones que hemos venido trabajando en la agenda de desarrollo regional para poder integrar los diferentes departamentos, porque es muy claro que el litoral pacífico se va a mover o se mueve a través de un sistema fluvial y que debemos interconectarlo, porque las poblaciones del litoral están muy alejadas cuando hablamos en términos viales. Es muy difícil la conexión vial, debemos conectarlas fluvialmente para poder generar una dinámica económica de mayor prosperidad en estos municipios y poder acercar a Buenaventura con Tumaco precisamente por la conectividad que tienen los municipios que están en el medio. Entonces hay unas grandes potencialidades que nosotros, tanto con la RAP Pacífico como con ProPacífico, con Invest, hemos venido trabajando, y lo que encontramos es que informes como estos nos deben ayudar a ver el escenario completo para poder saber que aquí hay unas variables que no estamos teniendo en cuenta, que hay variables que tenemos que integrar para poder ver la foto completa. Así que a Sergio y a todo el equipo de Colombia Risk Analysis, muchas gracias por haber tenido este primer escenario. Creo que Sergio lo mencionaba al principio, hay otras organizaciones que lo hacen desde sus oficinas en Nueva York, en Washington, pero cuando nos conocimos con Sergio hace muchos años, venía en esa transición de trabajar en una de esas organizaciones, y este sueño de Colombia Risk Analysis de ser la primera organización que desde Colombia le generaba a las empresas colombianas y a las multinacionales un valor agregado de tener una visión desde aquí, con metodologías internacionales de cómo se genera un análisis de riesgo, contemplando todas las variables que miden las organizaciones internacionales, pero con esa contextualización local. Creo que hoy, Sergio, tenemos los resultados no solo de tener informes a nivel nacional, sino que ustedes estén llegando a los informes subnacionales, porque esa es nuestra realidad. La realidad de las dinámicas, no solo de los municipios a nivel departamental, sino en estas regiones en las cuales nosotros vivimos, que es fundamental, porque el norte del Cauca tiene una dinámica absolutamente simbiótica con el sur del valle y una dinámica económica con Cali, así como con Pasto, ¿no? Nos une esa dinámica económica de una manera muy fuerte. Y todo esto, muchas gracias a CIPE, Ángela, porque sin ese apoyo de ustedes, pues el equipo de Colombia Risk Analysis no lo podría hacer, y organizaciones como nosotros y las otras 11 cámaras de comercio de la región no podríamos
apalancarnos para trabajar con las empresas y los demás actores locales. Así que yo quería cerrar diciéndoles muchas gracias, porque este es un trabajo en conjunto que nos sirve para entregarle información oportuna y contextualizada a la región. Muchísimas gracias, mil gracias a todos, y creo que ustedes ahora tienen con los periodistas un rato. To my life, did you feel